Bien, vamos a hablar el día de hoy de Immanuel Kant. Él nació en 1724 en Königsberg, en Prusia. Muere en 1804, ya por debilidad senil. Entre su vida, pues tenemos tres etapas. Él primero fue racionalista de 1746 a 1760. Escribe tres obras: Historia general de la naturaleza y teoría del cielo, o sea, el estudio de la constitución y del origen mecánico del universo, conforme a principios newtonianos, en 1755, y escribe también el Principiorum Primorum Cognitiones Metaphysicae Nova Dilucidatio, de 1755 igual, y por último escribe un ensayo sobre el optimismo en 1759. Después viene una de las fases más importantes, es su etapa del escepticismo, donde el problema es el espacio. Esta etapa abarca de 1760 a 1769. Tenemos, por ejemplo, en 1762 la falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas. También tenemos la prueba posible para demostrar la existencia de Dios, de 1763. Y por último, sobre el primer fundamento de la distinción de las zonas dentro del espacio, 1768. En su fase tercera ya son los orígenes del criticismo, y donde escribe pues las críticas, que sería de 1769 a 1781. Ahí tenemos una obra que es la De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principis, de 1770. Y bueno, pues sus obras más destacadas es la fase crítica, o lo que también llamamos el método trascendental, de 1781 a 1804. Se inaugura con la crítica de la razón pura en 1781, después prolegómenos de toda metafísica futura, quien quiera presentarse como ciencia, de 1783, después la fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785, la crítica de la razón práctica, 1787-88, y la crítica del juicio, en 1790. Y tenemos por último la religión dentro de los límites de la mera razón, en 1793. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura se divide en dos partes: una teoría trascendental elemental y una teoría trascendental de los métodos. Cada parte tiene tres apartados, bueno, tiene dos apartados más bien. En el caso de la teoría trascendental, se habla primero de la estética trascendental y en segundo momento de la lógica trascendental. En la estética trascendental nos habla del espacio y el tiempo, y en la lógica trascendental nos habla de la analítica trascendental, dividida en dos partes: las categorías y los principios. Y también nos habla de la dialéctica trascendental, sobre las ideas y de las conclusiones dialécticas. Por último, en la teoría trascendental de los métodos nos habla de la disciplina de la razón pura, el canon de la razón pura, la arquitectura de la razón pura y la historia de la razón pura. Bien, esa es más o menos la estructura de Immanuel Kant. ¿Qué podemos decir de Immanuel Kant? Voy a leer dos párrafos y después explico. La filosofía trascendental de Kant examina la cientificidad de la metafísica, lo que implica su posibilidad y su validez. Para ello, Kant desarrolla una epistemología desde un método crítico. Él parte del hecho que todo conocimiento comienza con experiencia. El filósofo de Königsberg llama experiencia a una actividad doble en el ser humano. Por un lado, ser afectado sensiblemente por algo externo gracias a las formas puras de intuición, espacio y tiempo. Por el otro lado, crear el conocimiento a través de sus categorías a priori. De este modo, Kant fundamenta el conocimiento científico en la experiencia, y posteriormente él desarrolla un estudio de los juicios analíticos y sintéticos como expresión de las ciencias. Muy bien, vamos a explicar esto que leí. Hablar de Kant es muy complejo, pero se puede sistematizar en tres partes. Uno, la sensibilidad. Dos, el entendimiento. Y tres, la razón. Vamos a hablar del entendimiento y la sensibilidad. Para Kant, Kant era racionalista, pero después de leer a Hume, según él afirma, despierta de ese sueño dogmático y se entera
que el único medio para que las personas conozcan es a través de la experiencia, de lo sensible. Y entonces él dice, a ver, ¿cómo es posible que yo conozca? Y dice, vamos a ir a lo a priori. El término a priori, como ya lo sabemos, significa anterior a la experiencia o las condiciones que posibilitan la experiencia. Entendámoslo de esa manera. Es decir, que preside, no necesita la experiencia para ser explicada. Entonces dice, a ver, ¿cómo yo conozco aquí este shampoo? Antes de que yo lo conozca, yo tengo una estructura que hace posible que yo conozca este shampoo. Y entonces, ¿cuál es esta estructura? Dice, yo este shampoo lo conozco mediante la sensible. Y lo sensible está condicionado por el espacio y el tiempo. Es decir, primero es el espacio y el tiempo y después la experiencia que yo tengo con este shampoo. Entonces, dos condiciones a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo. Kant define qué es cada uno y por qué el espacio no es un concepto y si es una intuición a priori. Eso lo hace la crítica de la razón pura al principio. Entonces dice, bueno, la sensibilidad tiene dos condiciones a priori. Antes de que yo conozca el shampoo, yo estoy sujeto en el espacio y el tiempo. Es decir, que yo conozco este shampoo en el espacio y tiempo. ¿Vale? Después viene una segunda fase. Lo que yo conozco a través de lo sensible, gracias al espacio y tiempo, entra a mi entendimiento. El entendimiento recibe lo que le da, o el fenómeno, lo que le da la sensibilidad. Y el entendimiento, a partir de sus 4 categorías, organiza esta experiencia sensible o este objeto. En pocas palabras, para Kant, yo no conozco este shampoo tal como él es. Porque para conocerlo, tendría que conocerlo en sí mismo y no con mis condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? En el espacio y tiempo. Digamos, yo lo comparo mucho con un filtro de agua. Es decir, este shampoo pasa mi entendimiento a través de filtros. Ya cuando tengo el resultado final, es algo completamente diferente a lo que es el shampoo en sí mismo. Eso es a lo que quiero llegar. Kant dice, no podemos conocer las cosas en sí mismas, el número, la esencia de las cosas, el en sí. No lo podemos conocer, porque lo que conocemos está filtrado por nuestros sentidos y por nuestro entendimiento que categoriza. Por eso dice, en consecuencia, en virtud de que el espacio y el tiempo son leyes de la conciencia, universales y necesarias, es decir, que sin ellas no es posible representación alguna, un conocimiento de lo que sean las cosas en sí, esto es, con independencia de la conciencia, no es posible. Por lo tanto, la cosa en sí, el número, no puede ser objeto de experiencia, solo lo son los fenómenos. De este modo, las funciones a priori del entendimiento hacen posible el saber científico, pero los conceptos sin intuiciones son vacíos. A su vez, la conciencia asume la unidad de la realidad y las categorías son varias especies de esa unidad. Es decir, ¿qué es lo que yo conozco de este shampoo? El fenómeno. Entiéndase lo que se me presenta a mi conciencia. Eso es el fenómeno, una representación a mi conciencia, pero no conozco el shampoo en sí mismo. Bueno, pues con esto vamos a parar esta pequeña lección y después vamos a hablar más a profundidad qué es un juicio sintético, qué es un juicio analítico y qué es un juicio sintético a priori. Muchas gracias y que estés muy bien. Hasta luego.